Impresionante la historia de Colombia desde siempre, o sea, y nunca dejó de haber problema. ¿Qué cosa? Lo de la violencia, todo eso, lo de la... Buenas, bienvenidos al canal, yo soy Javi Y yo soy Dani. y juntos somos Chuncanos. Y hoy vamos a estar reaccionando a la historia de Colombia, ¿no? Vamos a ver un videíto de la historia de Colombia, me interesa. A Javi le gusta mucho la Me geografía. interesa, ahí ya hicimos gastronomía, ya hicimos novelas y ahora vamos a un poquito de historia. Que Ahí. es lo que le gusta a él, la Vamos historia. a ver un poquito de historia. Hoy vamos a hablar de un maravilloso país de América del Sur, hogar de diversas culturas y fruto de la mezcla de gentes que llegaron de todas partes del mundo. Un lugar repleto de vida que tristemente también ha tenido momentos muy duros en su historia. Hoy en Memorias de Pez hablaremos sobre la historia de Colombia. Ubicada en el punto de encuentro entre Sudamérica y Centroamérica, sus primitivos pobladores llegaron hace más de 20.000 años, y hace unos 6.000 años sabemos que ya empezaron a formar distintos asentamientos. Estos pobladores pertenecieron a diversas tribus que aparecieron y desaparecieron, dejando como legado sus lenguas como los arawak, los caribes y los chibchas. Cuando llegaron los primeros colonizadores, los habitantes de estas tierras vivían de la agricultura o del comercio entre pequeñas comunidades separadas entre sí, sin apenas rivalizar con las mayores civilizaciones que florecieron en México y Perú. Así llegaron los españoles, y vale la pena mencionar que aunque Colombia toma el nombre de Cristóbal Colón, este último nunca puso un pie en la región. El primero en llegar Eso había en leído. 1499 fue Alonso de Ojeda, compañero de Colón en su segundo viaje. Tras él, las costas de la actual Colombia se convirtieron en objetivo de muchas expediciones españolas, mientras que por otra parte se fundaron varios asentamientos temporales. No fue hasta el año 1525 cuando Rodrigo de Bastidas puso las primeras piedras de Santa Marta, que por cierto es el asentamiento europeo más antiguo que queda en pie en América del Sur. Posteriormente, en el año 1533, Pedro de Heredia fundó Cartagena de Indias, que llegó a convertirse en la perla del Caribe, siendo el principal centro comercial de la costa colombiana. Al mando de Gonzalo Jiménez de Quesada se inició una conquista de una gran área en la que éste tuvo que derrotar a los chibchas, para finalmente fundar la ciudad de Santa Fe. En ese momento existía por la zona un pueblo conocido como los muiscas, y por aquel entonces se dividían en dos clanes y rivales, uno gobernado por Zipa desde Bacatá, actual Bogotá, y otro por Zaque, en la actual Tunja. La rivalidad de estos clanes fue la clave absoluta para la conquista de Jiménez de Quesada, quien se aprovechó de la debilidad de ambos. Finalmente, en el 1564, la corona española creó una nueva autoridad, la Real Audiencia del Nuevo Reino de Granada, que aunque no era un virreinato, tenía tanto poderes militares como civiles y bastante autonomía. En esa época, el nuevo Reino de Granada incluía las actuales Panamá, Venezuela y casi toda Colombia. La población del nuevo Reino de Granada, que estaba formada por comunidades nativas y colonizadores españoles, se diversificó con la llegada de esclavos africanos a Cartagena, traídos por los colonos y que servirían como mano de obra. Es distinto que acá, ¿eh? Sí, Estamos en la misma... Los españoles traerían tantos africanos que estos acabaron por sobrepasar en número a los indígenas. Por su parte, la aparición de los criollos, que eran blancos nacidos allí de padres españoles, se sumó a la mezcla étnica. Con el crecimiento del Imperio Español en el Nuevo Mundo, el rey Felipe V le dio una nueva división territorial a Nueva Granada en el 1717, y Santa Fe, la actual Bogotá, fue nombrada capital de su propio virreinato, que abarcaba los territorios de lo que hoy son Colombia, Panamá, Ecuador y Venezuela. Cabe destacar durante este periodo la expedición botánica del Nuevo Reino de Granada, que se llevó a cabo por José Celestino Mutis y que resultó en la clasificación de más de 20.000 especies vegetales y otros 7.000 animales, además de la fundación del primer observatorio astronómico en la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Las costas colombianas fueron víctimas de los ataques de la Armada Británica, que trataban de debilitar a la corona española. El más importante de todos fue el sitio de Cartagena de Indias, en el que 3.000 soldados españoles y 6 barcos derrotaron a una increíble flota británica de 30.000 hombres y 186 navíos. Con el incremento del dominio español, el descontento aumentaba entre los habitantes del virreinato, sobre todo por los monopolios comerciales y los nuevos impuestos. Así, la primera rebelión anticolonial fue la Revolución Comunera, que estalló en Socorro en el 1781, promovida por Manuela Beltrán. Esta revuelta, claramente independentista, acabó con la detención y ejecución de sus cabecillas. Claramente la gente ya se estaba oliendo la despedida de la corona, y además el espíritu revolucionario francés penetró en el país al traducir a Antonio Nariño los derechos del hombre.
Esto último se le volvió en contra a Napoleón cuando puso a su hermano en el trono español en 1808, ya que en América le mandaron a paseo y se negaron a reconocerle como nuevo rey. Durante este momento se organizaron numerosas revueltas, como la ocurrida con el florero de Llorente en 1810 en Bogotá. Curiosamente, lo que sucedió aquí es que un comerciante español se negó a prestar un florero a un criollo, y esto encendió una protesta muy bestia que acabó por explotar. Andás a ver la verdadera historia por ahí, ¿no? Sí, ¿no? En diciembre del mismo año tuvo lugar en Bogotá el primer Congreso Independiente, terminado con la división entre los centralistas, liderados por Antonio Nariño, que apoyaban un gobierno más centralizado y fuerte, y los federalistas, liderados Como por acá. Camilo Torres, que planteaban un modelo descentralizado. Los unitarios y los federales. Las acciones Claro. serían muy importantes en el desarrollo histórico de Colombia, y sus influencias llegan hasta nuestros días. En 1812 apareció en escena el mitiquísimo Simón Bolívar, llamado a ser el libertador y el héroe de la lucha por la independencia. Tras una serie de victorias consecutivas, Bolívar se retiró a Jamaica momentáneamente para volver más fuerte, con un ejército que marchó sobre los Andes para evitar a las fuerzas españolas en Caracas. La batalla decisiva tuvo lugar en Boyacá, el 7 de agosto de 1819. 3 días más tarde, Bolívar llegó triunfal a Bogotá, después de haber liberado a Colombia del dominio español. Con Colombia independizada, en 1819 se celebra el Congreso Revolucionario en Angostura, en el cual, eufóricos por el triunfo, los delegados proclamaron un nuevo estado, la Gran Colombia, que unía Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador. Tras el Congreso de Angostura se celebró otro en Villa Rosario, donde centralistas y federalistas coexistieron durante el mandato de Bolívar, que fue el primer presidente. Sin embargo, años más tarde comenzó la separación de la Gran Colombia, y en 1830 Bolívar renunció a la presidencia. Francisco de Paula Santander, presidente de la recién creada República de Nueva Granada, tuvo que imponer su autoridad para conseguir frenar otra rebelión. Seguidamente se inició una horrible página en la historia de Colombia. En 1849, con la fundación de dos partidos políticos, uno conservador de tendencia centralista y otro liberal de inclinación federalista, el país se dividió en dos bloques irreconciliables, y la inmensa rivalidad entre ambos tuvo como consecuencia una serie de conflictos en los que durante todo el siglo XIX Colombia sufrió hasta 8 guerras civiles. Mirá, no sabía Al menos, eso. eso sí, en 1851 la esclavitud había sido abolida definitivamente en el país. También durante este periodo, en 1858, gracias a una nueva constitución, la República se orienta hacia una vía más federalista. Así, en 1863, la anteriormente llamada Confederación Granadina pasó a llamarse los Estados Unidos de Colombia. Anda que no les gustaba cambiarse el nombre. Pero bueno, vayamos al caos. En 1899, una revuelta liberal desembocó en la ruinosa y sangrienta Guerra de los Mil Días, como no, entre realistas y conservadores, que concluyó con la victoria de los conservadores y se llevó por delante la vida de entre 50.000 y 100.000 personas. Por si fuera poco, 4 años más tarde sucedió otro desastre para los colombianos, y es que, apoyados por Estados Unidos, que tenía grandes intereses en la construcción del Canal de Panamá, los panameños se separaron de la República. No obstante, al principio del siglo XX los colombianos vivieron un corto periodo de paz, en el que la economía prosperaba, sobre todo gracias al café. Así el país gozó de una situación de estabilidad política y social y pudo iniciar el proceso de industrialización. Sin embargo, este proceso se vio frenado a lo bestia por la gran crisis económica de 1929. Claro. La inestabilidad volvió a ser el centro del panorama político colombiano, y en 1948 estalló la violencia, la más destructiva de todas las guerras civiles del país, un conflicto que se salió totalmente de madre tras el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán. Su muerte generó una fuerte revuelta que tiene por nombre el Bogotazo, una matanza en la cual el presunto asesino de Eliezer acabó siendo perseguido y linchado por una multitud que arrastró su cadáver hasta la casa del presidente. Generaciones de colombianos quedaron separadas entre ambos bandos políticos, y sus odios heredados contribuyeron a alimentar ataques de venganza muy duros en las décadas siguientes. En las elecciones de 1950 triunfó el conservador Laureano Gómez e instituyó un régimen dictatorial que reprimió con dureza a la oposición, originando, pues bueno, ¿a que no lo esperáis? Pues sí, otra guerra civil. Muchos liberales, para huir de la represión, se vieron obligados a marchar a las montañas, donde constituyeron bandas armadas que serían de especial Claro, importancia más adelante. En junio Deben de seguir 1953, zonas que siguen existiendo, calculo. un golpe militar llevó al poder al general Gustavo Rojas Pinilla, que, apoyado por los católicos y los conservadores moderados, quiso instaurar un régimen autoritario.
Para echarle, los conservadores y liberales se pusieron de acuerdo por primera vez en su vida y se acordaron en el Pacto de Sitges una tregua de 12 años, según la cual se turnarían en el poder por periodos de 4 años. Y lo más importante, el acuerdo también rechazaba a cualquier otro partido político. De esta forma, el ejército destituyó a Rojas Pinilla y asumió provisionalmente el gobierno de la nación, mientras la guerrilla colombiana iba a convertirse en el nuevo problema del país y los partidos políticos de este sistema turnista se pasarían la patata caliente los unos a los otros. Y es que aunque el denominado Frente Nacional contribuyó a aliviar las tensiones entre conservadores y liberales, surgieron nuevos conflictos entre terratenientes y campesinos e indígenas. Sumado a esto, la inspiración de la Revolución Cubana y los nuevos movimientos sociales en la década de los 60 llevaron a la creación de nuevos grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, más conocidas como las FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, más conocido como el ELN o el M-19. Así las FARC y el resto de guerrillas siguieron creciendo en las siguientes décadas. Eso sí, para combatir a la guerrilla también surgieron otros grupos paramilitares financiados por terratenientes, empresarios e incluso capos de la droga. Poco a poco el paisaje político guerrillero tomó parte de su cariz político y se inclinó cada vez más hacia el narcotráfico y los secuestros. Y como no, nuevos grupos paramilitares pasaron a dar su apoyo a los cárteles persiguiendo a las guerrillas. La prueba más fehaciente de cómo las mafias llegaron a influir en la política nacional fue el triunfo electoral del líder del cártel de Medellín, Pablo Escobar, quien se llevó un escaño en el Senado en las elecciones de 1982. En abril de 1984, el ministro Lara Bonilla fue asesinado por denunciar la situación política de Escobar, lo que llevó a que el presidente Betancourt aprobara la ley de extradición y diera inicio a la guerra contra los narcos, muy impulsada en su momento por Estados Unidos. Para quitarse problemas de encima durante esta guerra, se firmaron acuerdos de tregua con los movimientos guerrilleros. Sin embargo, estos acuerdos fueron pronto incumplidos. De hecho, los guerrilleros llegaron a robar la espada de Simón Bolívar y tomaron el Palacio de Justicia de Bogotá en 1985. Así, entre políticos corruptos, mafias, guerrillas y paramilitares, el país era un absoluto infierno, en el que asesinatos, tanto selectivos como en masa, atentados, venganzas políticas, alianzas con paramilitares y demás fechorías estaban a la orden del día. En los siguientes años, Virgilio Barco tuvo que enfrentar el fracaso de las negociaciones con las FARC y el ascenso absoluto del cártel de Medellín, con el que también se intentó negociar. Las críticas al gobierno venían por todos lados, en especial desde las nuevas propuestas políticas en el eje universitario del país. Así, el político Luis Carlos Galán, que representaba un liderazgo en contra de la corrupción sistémica de Colombia, tenía todas las papeletas para llegar al gobierno. No obstante, la violencia se hizo hueco otra vez y el pobre fue asesinado. César Gaviria, del Partido Liberal, tomó la iniciativa de Galán, llegó al poder y promulgó una nueva constitución en 1991 que reemplazó a la de 1886. Tras Gaviria llegó Ernesto Samper, cuyo gobierno fue salpicado por un escándalo de corrupción. Resulta que el tío había recibido financiación del cártel de Cali, y evidentemente esto sentó como un culo a todo el mundo, y cerró el grifo de la ayuda militar desde Estados Unidos. De hecho, la economía se vio muy resentida. Esta debilidad fue aprovechada por las FARC, que dio duros golpes al ejército colombiano. Posteriormente, con el gobierno de Andrés Pastrana se intentó un diálogo de paz con las FARC, que no llegó a fructificar del todo, mientras que las guerrillas seguían promoviendo la extorsión mediante el secuestro. Hastiada de violencia, secuestros y asaltos, la nación puso sus ojos en Álvaro Uribe, un político de Medellín cuyo padre había sido asesinado por las FARC. Uribe era un partidario claro de la línea dura, y en las elecciones presidenciales de 2002 presentó un programa claramente antiguerrilla, que acabó por aumentar de forma clara la seguridad del país. Bajo el mandato de Uribe también se negoció la desmovilización de las Autodefensas Unidas Colombianas, las AUC, un importante grupo militar de extrema derecha apoyado por militares, empresarios y narcos. A pesar de todo esto, su presidencia se vio empañada por un horrible escándalo de falsos positivos, en el que se intentó hacer pasar a civiles asesinados por guerrilleros muertos. Finalmente, el ministro de Defensa de Uribe, Juan Manuel Santos, fue votado por mayoría abrumadora, y se apuntó un gran tanto al eliminar a Alfonso Cano, líder de las FARC. Tras esto, un nuevo líder llamado Timochenko tomó el control de la guerrilla. Sin embargo, con fama de ser uno de los más beligerantes de la organización, Timochenko sorprendió al país al proponer conversaciones de paz con el gobierno. En diciembre de 2014, las FARC anunciaron un alto al fuego indefinido contra el ejército colombiano,
y en 2016 se firmó el acuerdo entre el gobierno y las FARC en Cartagena para acabar con el conflicto por medio de amnistías. Como colofón, el 2 de octubre se realizó un plebiscito preguntando a los votantes si estaban a favor del acuerdo, pero el no ganó por un poco más de la mitad de los votos. Así son las cosas en Colombia. Finalmente, el posterior gobierno de Iván Duque estuvo marcado por numerosos escándalos y, por lo que es más importante, una serie de paros nacionales entre 2018 y 2021 que llevaron a enormes manifestaciones en contra del gobierno por su falta de inversión en educación, por el proceso de paz con las FARC, la represión policial y la reforma tributaria, entre otras muchas cosas. De esto tenéis un vídeo en el canal de hace tiempo. Eso sí, tras estos episodios, Gustavo Petro se convirtió en el primer presidente de izquierdas de la historia de Colombia, iniciando una nueva etapa en el país. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado ya sabes que puedes... Dijimos, ¿cuánto dura? 15 minutos el video. Bueno, debe ser una historia ahí impresionante, la historia de Colombia desde siempre. O sea, y nunca dejó de haber problema. ¿Qué cosa? Lo de la violencia, todo eso, lo de las guerrillas. O sea, nunca dejó de... O sea, porque si bien en todos los países latinoamericanos es como que se siguió una línea de que todos fuimos colonizados, todos los ingleses que metieron la nariz y no pudieron, después las revoluciones, las guerras civiles, las dictaduras, es como que todos más o menos seguimos una misma cosa, siempre con cosas por detrás que van gestionando que sucedan esas cosas. Yo sabía lo de las FARC y todo eso, pero no me imaginaba que casi que hasta el día de hoy sigue todo esto así. Como que nunca, o sea, más guerras civiles que acá. Las guerras, acá por suerte ya no tenemos guerrillas ni nada de esas cosas. Es como que... Sí, no, como que pesado, denso la historia. Sí, increíble. Densa. No sé si ustedes piensan que el video le falta información o ustedes quieren aportar algo aparte de la historia que sea más importante que esto o algún otro dato, déjenlos en los comentarios y los vamos a leer. Seguramente otros videos con algunas partes puntuales de la historia, porque obviamente ya en 15 minutos no se puede resumir la historia, o sea, hay tanto ahí, o sea, tanta cosa contó que iba pasando las cosas, pero siempre moría alguien, siempre había otra guerra civil. Siempre liquidaban a alguien. Claro. Alguno que quería ser presidente lo liquidaban. Siempre había armas de por medio, increíble. Pero bueno, es la historia de cada país. Y sí, cada país tiene sus cosas. Así que bueno. La corrupción siempre... eso es nosotros. Siempre aparece, la corrupción siempre está ahí presente donde vos veas un videíto. Sí, es así. Así que bueno, hasta aquí hemos llegado hoy con el video. Bueno, esperemos que les haya gustado y bueno, denle me gusta, suscríbanse que nos apoyan un montón y nos vemos en un próximo video. Chau. Bye.